Vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Vamos a ver qué es la R cuadrada y su relación con la regresión lineal. Vamos a retomar pues el mismo ejercicio que habíamos hecho para regresión lineal. En el caso de la regresión lineal, pues teníamos el peso de bebés recién nacidos en kilo y su estatura. Digo, ahorita nada más tenemos muy pocos datos para que vean cómo es que se hace, paso por paso, cómo se calcula. Y ya después incluso vamos también a hacer algún ejercicio de regresión lineal con Excel. Entonces, por ahora vamos a calcular lo que se llama el coeficiente de correlación de Pearson. Ese valor es importante, entonces le vamos a llamar R al coeficiente de correlación de Pearson. Ahorita nada más vamos a aprender cómo se calcula. Después se trabaja en pruebas de hipótesis, ahí hay que tener varios supuestos y a partir de eso es que funciona, ¿no? Entonces, pero por ahora, pues vamos a trabajarlo así. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de la siguiente fórmula. Para calcular entonces el coeficiente de correlación de Pearson, la fórmula entonces va a ser R igual a la suma del producto de cada una de las X por Y, todo dividido entre el número de datos. En este caso es el número de personas, por ejemplo, ¿no? Que son 5. Y a esto le vamos a restar el producto del promedio de las X, el promedio de las Y, y todo ese resultado lo vamos a dividir entre la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y multiplicadas, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo el proceso para poderlo resolver. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el producto, digamos, esto es X, esto es Y. Entonces vamos a hacer el producto de X por Y. Entonces tenemos lo primero que es 60 por 3.5, que es 210, 61 por 3.4, que es 207.4, 62 por 3.6, que es 223.2, 58 por 3.2, 185.6, 60 por 3.3 son 198. Y vamos a necesitar la suma de todos estos datos. Entonces, la suma de los datos da 1024.2. Además de esto, necesitamos cuál es el promedio de las X. Entonces, si sacamos el promedio de estos 5 datos es 60.2 y necesitamos también el promedio de las Y, que es 3.4. Y finalmente, otro dato que vamos a necesitar son las desviaciones estándar tanto de X como de Y. Entonces, bueno, si recuerdan, la forma de obtener las desviaciones estándar es que era cada dato menos la media al cuadrado, la suma dividido entre el total, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener 60 menos 60.2, que es 0.2 y al cuadrado es 0.04. 61 menos 60.2, que es 0.8 y al cuadrado es 0.64. 62 menos 60.2, que es 1.8. 3.24, luego 58 menos 60.2, que al cuadrado da 4.84, y 60 menos 60.2, que vuelve a dar 0.04. Entonces tenemos que sumar todos estos datos y al sumarlos me da 8.8. Entonces, para obtener la desviación estándar, primero se suman, luego se dividen entre 5, entonces
la suma, que es 8.8 dividido entre 5 da 1.76. Y finalmente la desviación estándar, que voy a poner aquí abajo, que le voy a llamar sigma x, perdón, es la raíz cuadrada de 1.76, que es 1.3266. Entonces ya tengo uno de los valores que necesito. Entonces, si se fijan, voy a necesitar cada uno de los valores que estoy marcando. El único que me falta por calcular es lo que sería hacer lo mismo con las y, lo que acabo de hacer con las x. Entonces es cada valor de y menos su promedio al cuadrado. Entonces 0.1 al cuadrado es 0.01, que es 3.5 menos 3.4. 3.4 menos 3.4 al cuadrado es 0. 3.6 menos 3.4 es 0.2 al cuadrado es 0.04. 3.2 menos 3.4 es menos 0.2 al cuadrado es 0.04 de nuevo. Y 3.3 menos 3.4 es menos 0.1 al cuadrado es 0.01. La suma de estos valores me da 0.1. Y si la divido entre 5, que es el número de datos que tengo, me da 0.02. Entonces voy a obtener el valor de sigma y, que es la raíz cuadrada de 0.02, que es 0.1414. Entonces finalmente ya tengo mi tercer dato que necesitaba. Y ahora sí voy a sustituir estos tres para encontrar el coeficiente de correlación. Entonces, si hago estas operaciones, sería el resultado, me falta nada más el 1024.2, lo divido entre 5. Y esto le voy a restar el resultado de multiplicar 60.2 por 3.4. Y todo lo voy a dividir entre el producto de 1.3266 por 0.1414. Aquí, bueno, estoy haciendo redondeo de los decimales. Se puede trabajar con todos los decimales, pero bueno, el resultado va a ser el mismo. Y entonces el valor que voy a obtener aquí es 0.8528 de hacer todas estas operaciones. Es importante que primero hagan las divisiones y las multiplicaciones y luego ya hagan, o sea, el 1024 entre 0.2 entre 5 primero. Luego 60.2 por 3.4, el otro valor. 1.3266 por 0.1414 y ya con esos valores entonces hacen la resta del numerador y dividen entre lo que quedó en el denominador, así tienen que obtener este valor. Ahora, este valor que acabamos de obtener, este R, se llama el coeficiente de Pearson y ese valor es muy importante. Ese valor siempre, el coeficiente de Pearson, puede darme valores que estén entre menos 1 y 1. Entonces, cuando R es negativa, es menor que 0, lo que vamos a tener es que tenemos una correlación negativa. Eso quiere decir que al aumentar X disminuye Y. Entonces, esa sería Entonces, correlación negativa quiere decir aumentar X implica que disminuye Y. Del mismo modo, también si disminuye X, aumenta Y. O sea, esto quiere decir que aumenta Y, perdón. Esto quiere decir que siempre que uno van como en sentido inverso, eso significa una correlación negativa. Si R es mayor que 0, pues quiere decir que al aumentar X también aumenta Y. Y que al disminuir X, disminuye Y. Entonces quiere decir que ambos van en el mismo sentido.
y esto quiere decir que entonces es una correlación positiva. Ahora, una cuestión que es muy importante es un valor conocido como R cuadrada. R cuadrada, así se le conoce, tal cual, se le llama R cuadrada, pero no es otra cosa que el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Entonces, si ya tenemos el coeficiente de correlación, que en este caso es 0.8528, y lo elevamos al cuadrado, lo que obtenemos es 0.7272 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 0.7272. Ahora, este valor de R cuadrada pues va a estar siempre entre 0 y 1. Y entre más cercano sea a 1, quiere decir que el modelo lineal es un buen ajuste para los datos de la ecuación de regresión. Entonces, R cuadrada con valores cercanos a 1 lo que me indica es un buen ajuste del modelo lineal a los datos. Quiere decir que los datos se parecen mucho a estar sobre una recta. De hecho, si los datos estuvieran exactamente sobre una recta, lo que me daría R cuadrada es 1. Entonces querría decir que son datos perfectos. En la mayoría de los casos estadísticos, esto no pasa tan exactamente. En fenómenos físicos, pues muchas veces cuando se hacen los análisis no solamente es estadístico, sino que es preciso el dato, y entonces a veces la correlación sí es completamente 1, como el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Pero bueno, en los casos estadísticos, que son los casos como los que estamos haciendo ahorita, pues son siempre parecidos, ¿no? Entonces, una R cuadrada mayor que 0.90, depende de para qué uno quiere las cosas o qué es lo que se va a medir, pero una R cuadrada mayor que 0.9 en general es bastante buena, ¿no? 0.72, por ejemplo, en este caso, pues no es tan buena. Y por cierto, así como entre más cercano a 1 es un buen ajuste, pues R cuadrada entre más cercano a 0, pues quiere decir que el modelo lineal no está, no se comporta realmente los datos parecidos a una recta, sino pueden comportarse con respecto a otras cosas, ¿no? Entonces, entre más parecido a 0, quiere decir que el modelo lineal no es un buen ajuste. Entonces, les digo que mayor que 0.90, o sea, 0.90, 0.95 el valor de R cuadrada, pues es un valor bastante bueno, ¿no? Si está por abajo de eso, pues entre más bajo sea, es menos cercano a un comportamiento lineal. Entonces, bueno, ya que vimos esto, ahora vamos a hacer primero este ejercicio con Excel para que vean cómo funciona, y luego vamos a hacer uno con muchos más datos para que también tengan una idea de cómo se puede aplicar, tanto para obtener la ecuación de regresión como para obtener R cuadrada. Este ejemplo, entonces, en Excel lo desarrollaremos en otro video.